Bueno, mis hermanos, por este lugar, Dios bendiga a Francisca, Dios bendiga a Agustina, a Víctor. Por este lado le habla a su hermana Melita, Isabel. Dios les bendiga grandemente, siempre invitándoles a visitar radioredimidos.cl, lugar donde se encuentra nuestra radio cristiana, mis hermanos, donde podrá encontrar contenido que edifiquen su vida, que llenen su lámpara, para que le ayuden a estar como ese siervo vigilante, querido hermano, querida hermana, que espera a que su Señor regrese. Amén. Así que, como he dicho, vamos a leer Lucas 11 desde el versículo 37 en adelante. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por harto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcro que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, los intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impidisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Que Dios tenga misericordia, cierto, de nuestras vidas y nos ayude, mis hermanos, para estudiar la palabra, no para contender, para estudiar la palabra, no para creernos más sabios que los demás, para estudiar la palabra, mis hermanos, y caer en la religiosidad, sino que nos ayude para aprender su palabra, para ver en qué debemos de agradar a Dios y en qué no agradamos al Señor. Que ese sea el fin de aprender de la palabra del Señor, de conocerle más a Él y de poder transmitir lo que vamos aprendiendo a los demás. No para caer, ¿cierto?, en la religiosidad, como lo hacían, ¿cierto?, estos fariseos e intérpretes de la ley, que ellos no eran capaces, ¿cierto?,
a pesar de haber tenido tanta letra, mis hermanos, de haber sido tan estudiosos, de ver que tenían a Dios enfrente de sus ojos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá, o sea, aquí podemos ver que no es suficiente, mis hermanos, pasar leyendo tanto si no nos vamos a dejar que esa palabra penetre en nuestros corazones, haga vida en nuestras vidas. Porque si eso hubiesen hecho los fariseos y los intérpretes de la ley, hubiesen visto al más grande que estaba delante de ellos, y en lugar de querer buscar motivos para acusarle, le hubiesen adorado, ¿cierto? Y le hubiesen reconocido como Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue así. Luego de que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Por qué le habrá rogado un fariseo que comiese con él, mis hermanos? Porque estaba reconociéndolo como Jesús, como su Señor, como su Salvador, o quizás tenía como la idea de querer saber de quién era Jesús, realmente de qué se trataba lo que él hablaba, a lo que él predicaba, a lo que él había venido. Dice, y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. Y el fariseo lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Se da cuenta? Mirando siempre lo superficial. Así estamos nosotros muchas veces. Amén. Mirando que este hermano hace esto, que esta hermana hace eso, que ese mendigo vive en la calle, que yo no me puedo pasar cerca de él, que ese hombre está en la cárcel, debe ser muy malo. No buscamos en profundidad el porqué de cada cosa. No vemos el trasfondo, mis hermanos, de cada situación. ¿Por qué aquel mendigo vive en la calle? Quizás en algún momento fue un hombre estudioso, quizás en algún momento fue un hombre de familia, pero quizás le faltó tener a Dios en su vida y vino el enemigo y tomó parte de su casa, tomó ventaja porque no estaba guardado bajo la sombra del Altísimo, y quizás lo terminó dejándolo en la calle. Amén. Y eso no significa que sea peor que nosotros. Significa solamente que es una persona que no supo ver a tiempo que necesitaba el favor de Dios. Nosotros hoy somos personas privilegiadas, somos personas bendecidas porque podemos estar cerca del Señor. Eso no nos hace mejor que otras personas. Eso solo nos hace que somos bendecidos, que somos privilegiados, que podemos contar con una ayuda que cuando estamos en los momentos difíciles podemos acudir a ella, y esa ayuda está allí, porque el Señor es fiel, porque Dios dice que Él no desampara a sus hijos y los guarda y los protege. Es la única diferencia que tenemos con el mendigo, con el drogadicto, con aquellos que quizás nosotros les podemos llamar delincuentes. Esa es la diferencia, pero nosotros de ninguna manera somos mejores que esas personas. Amén. Solamente, como he dicho, tenemos la bendición de poder tener a Dios en nuestra vida, pero eso no nos hace mejor, porque en el momento que aquella persona, aquel mendigo, aquel drogadicto, aquella persona a la cual nosotros llamamos delincuente, se convierta a Dios, y bastaría para que su vida cambiara, y eso no lo va a hacer tampoco mejor que las otras personas que todavía no se convierten. Amén. Entonces nosotros, en lugar de estar mirando tanto lo superficial, deberíamos ver más en la forma espiritual. ¿Y cómo podemos ver en la forma espiritual? Entendiendo que todas esas personas tienen un alma que salvar, a la cual nosotros podemos ayudar con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestras prédicas, porque quizás muchos de ellos, quizás hoy muchas personas, me incluyo, que predicamos la palabra de Dios, que hablamos del Señor, que somos quizás un canal por el cual Dios habla a otras personas, quizás fuimos uno de ellos. Y solamente porque Dios llegó a nuestras vidas, tuvimos quizás la sabiduría de poder entender y comprender que sin Dios no podíamos llegar a ningún lugar, no podíamos ir a ninguna parte. Hoy estamos, perdón,
en sus caminos. Y es por eso que ahora somos diferentes. Amén. Pero no porque seamos mejores, sino porque ahora ya lo que hacíamos antes, hoy ya no lo hacemos. Hoy ya no nos drogamos, hoy ya no bebemos alcohol, no nos emborrachamos, ahora no somos dueños de lo ajeno. Ahora el Señor nos ha dado una vida digna. ¿Y eso por qué? Porque Él nos transformó, porque Él nos lavó, porque Él nos limpió. Y así como Él lo hizo con nosotros, lo puede hacer con mucho más. Amén. Así que nosotros no esté este espíritu de fariseo, que no esté este espíritu de intérprete de la ley, que porque ahora conocemos algo de la palabra, porque ahora quizás participamos de una congregación, porque ahora quizás podemos predicar en un púlpito, quizás ahora podemos tocar en un instrumento, no nos creamos que somos mejor que todos los que están todavía lejos del Señor. Lo que debemos hacer, y un corazón conforme al corazón de Dios, quizás sería que cada día orara por aquellos que todavía no llegan y que todavía nos miremos a nosotros mismos a través de la palabra y podamos decir: Señor, si hay algo en mí que todavía no quiere adorar, que todavía no quiere bendecir tu nombre, por favor, quítalo de mí. Si hay algo en mí todavía que no es digno de ti, por favor, quítalo. Porque mientras estemos en este mundo, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a faltarle al Señor, vamos a fallarle. Y tenemos que tener siempre en cuenta que no porque ahora no hagamos lo que hacíamos antes y Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho una nueva criatura, nos creamos con la autoridad para mirar en menos a aquellos que quizás todavía no llegan a los caminos del Señor. A ellos tenemos que mirarlo con pena, mis hermanos, con lástima, pero no de esa pena ni esa lástima de mal forma, sino con esa pena que si ellos no alcanzan a llegar antes de que Cristo vuelva, esas personas se van a perder. Amén. Así que Dios nos ayude para mirar, ¿cierto? No solo lo externo, amén, sino lo externo, lo interior. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó y se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de rapacidad y maldad. Dios tenga piedad de nosotros para que no solamente, ¿cierto?, nos preocupemos de lavarnos la carita, de lavarnos el pelito, de bañarnos, ¿cierto?, de lavarnos las manitos, de ir a cada servicio, de presentarnos cada día a Dios, si no estamos, ¿cierto?, haciendo la voluntad del Señor, si no estamos guardando la misericordia, si no nos estamos ocupando de los que no tienen, si no nos estamos ocupando de los que sufren, de los que lloran. Dios tenga piedad de nosotros, porque si nosotros, mis hermanos, somos de esos que se preparan bien, peinaditos, bonitos, para acercarse a la casa de oración, que no se pierde servicio, que no se pierda actividad en la iglesia, pero en nuestra casa, mis hermanos, somos otras personas, que en la calle somos otras personas, que, que decimos: no, yo con eso no me junto porque ese es un ladrón, porque esa es una ramera, porque esa es una prostituta, porque esa es un drogadicto, yo no me junto con ellos. No me pueden ver con ellos. Tenga piedad de nuestras vidas, porque estaríamos siendo igual que los fariseos, igual que los intérpretes de la ley, que ellos se escudaban en su religiosidad, que Moisés dijo esto, que Moisés dijo esto otro, que Moisés dijo aquello, pero se olvidaban de lo más importante, ¿cierto?, que es la misericordia. Dice aquí la palabra del Señor: ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Hasta este día, mis hermanos, y yo creo, por tiempo, por generaciones, yo creo que ha habido problemas con el tema que si diezmo, que si no diezmo, que el Señor dice que la palabra es una sola, que la misma palabra de ayer es la misma de hoy, y está bien. Pero acá Jesús le está diciendo que de nada le va a servir a aquel que le gusta diezmar, aquel que, como he dicho, no le gusta faltar al servicio, aquel que le gusta cooperar mucho en lo económico en una iglesia,
si no se preocupa si su familia está enferma, si su vecino está enfermo, si va por la calle y ve un drogadicto, si va por la calle y ve un mendigo y pasa cuadra lejos de él para no toparse con él y da vuelta a su cara, todo esto no le va a servir de nada. Amén. Entonces, que todo lo que el Señor nos pide, mis hermanos, lo hagamos con amor. Si vamos a darle al Señor, que lo hagamos por las razones correctas, no para cumplir una regla humana, sino, por ejemplo, si yo quiero aportar en la obra del Señor, que lo haga con amor. Si a veces es mucho, gloria a Dios. Si a veces puedo dar poco, gloria a Dios. Amén. Porque fijarse una meta cada mes, encuentro que también es un tema de religiosidad. Porque no vaya a ser que por estar cumpliendo con una congregación, usted va a hacer que le falte en su casa. No va a ser que eso que dicen, mientras tú más le das al Señor, más te va a bendecir Dios. Eso usted no lo puede saber. Porque el Señor, mis hermanos, nos dice en su palabra que si damos 20, Él nos va a dar 40. Si damos 60, Él nos va a dar 120. Eso no lo podemos saber, mis hermanos. Porque ¿qué tal si en nosotros entra el querer dar como una forma de inversión nomás, de invertir? Entonces, si a veces podemos dar harto, gloria a Dios. Si a veces podemos dar poco, gloria a Dios. Conforme a nuestra capacidad, como dice Pablo, mis hermanos. Amén. Lo importante es hacerlo con amor. Y si lo hacemos por las razones correctas, obviamente el Señor va a suplir nuestras necesidades y nunca nos va a faltar. Amén. Entonces, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Dios tenga misericordia de nosotros para que, así como nos ocupamos por lo externo, también nos ocupemos por lo interno. Y que todo lo que hagamos para el Señor, mis hermanos, lo hagamos por las razones correctas. Porque dice la palabra de Dios que podemos dar nuestro cuerpo para que sea quemado, pero si no lo hacemos con amor, de nada nos va a servir aquello. Amén. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. No para mostrar un perfil de personas perfectas, porque estaríamos mintiéndonos y engañando no solo a la gente, sino a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos camino a la perfección. No nos dice que somos personas perfectas, sino que vamos camino a eso. Amén. Así que Dios nos ayude para poder caminar alineados a la voluntad del Señor. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también los afrentas a nosotros. Y él le dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. También a tener cuidado. Nosotros no podemos querer que los demás hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. La palabra de Dios también nos dice que debemos ser con los hombres como nosotros queramos que ellos sean con nosotros. Amén. Nosotros no podemos sembrar manzana y querer, cierto, cosechar pera, mis hermanos. Así que todo lo que nosotros hagamos, tenga por seguro que nosotros vamos a cosechar. Entonces no digamos a los demás que hagan cosas por nosotros si nosotros no vamos a ser capaces de hacer cosas por los demás. Amén. Entonces no caigamos, mis hermanos, en dicho de nuevo, en ese espíritu de fariseo o de intérprete de la ley, que porque conocemos la escritura y porque hablamos de la palabra, todos los demás tienen que hacer cosas por nosotros y nosotros no podemos hacer nada por nadie. Eso no es así, porque el Señor nos llamó a servir, mis hermanos, no a ser servidos. Amén. Entonces, son cositas que nosotros podemos cumplir si le pedimos a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo. Porque claramente con nuestras fuerzas humanas no vamos a poder cumplir con los mandatos y con las leyes del Señor. Y es por eso que Dios, cuando Jesús se fue, dijo a sus discípulos que le convenía que Él se fuera
para que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual nos iba a ayudar, mis hermanos, el cual nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y que cuando nos estemos equivocando el camino, nos diga, no, por ahí no es. O cuando estemos quizás haciendo de una manera que no debemos de hacer, no, así no debe de ser. Amén. Si nosotros tenemos comunión con Dios, estamos en constante búsqueda de la presencia de Dios, vamos a poder discernir entre lo que debemos de hacer y entre lo que no debemos de hacer. Amén. Pero para eso tenemos que tener comunión con el Señor. Ay de vosotros, sepulcros Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Dios desde siempre, mis hermanos, ha estado hablando a la humanidad. Si usted se da el tiempo y busca en la palabra del Señor, siempre Dios mandó a profetas, a discípulos, envió a Jesús mismo a decir que se arrepintieran de sus pecados. Y aún así el humano no se arrepentía de sus pecados. En lugar aquí buscaban acusarle, en lugar aquí de arrepentirse de lo que le estaba diciendo, mis hermanos, a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley que hacían lo terrenal, pero se olvidaban de hacer lo que Dios amaba, que era el amor al prójimo, la misericordia, de saciar al hambriento. A ellos no les gustaba, porque ellos estaban enfocados en cumplir leyes que estaban aquí en la tierra, mis hermanos. Amén. Y no lo hacían ni siquiera con amor, ni siquiera diezmaban con amor, lo hacían porque estaba en la ley que había dejado Moisés, mis hermanos. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos cumplir los mandatos de Dios, pero conforme a la palabra de Dios. Que nadie nos venga a confundir, a decirnos que tenemos que dar tanta cantidad, porque si nos centramos en la palabra, mis hermanos, si nos sumergimos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, como he dicho, que de nada nos va a servir dar todo nuestro cuerpo para ser quemado si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos con un propósito correcto, que es el bendecir al Señor, que es que otros conozcan a Dios, es que sería mostrar el amor por medio de nuestras acciones, el amor de Dios que hay en nuestras vidas. Amén. Y es por eso que el Señor le decía, hay vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, porque no les gustaba oír la verdad, mis hermanos. Hasta este día hay gente que no les gusta oír la verdad. Y hasta este día hay gente que muere, mis hermanos, por decir la verdad, y van a seguir muriendo por decir la verdad. Amén. La pregunta, mis hermanos, que deberíamos hacernos, ¿nosotros estaríamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, por decir la verdad? ¿O va a ser más fácil para nosotros guardar silencio y dejar de hablar y predicar la palabra para que nadie nos haga nada? Para que así nosotros podamos vivir en paz. Pero ¿a qué costo va a ser la paz que nosotros queremos tener? A costo de que otras personas no sepan la verdad de Cristo, no conozcan la verdad del Evangelio, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios ponga en nosotros el valor, mis hermanos, que tenían estos hombres valientes que fueron muertos, mis hermanos, por causa de la verdad de Cristo. Amén. Porque palabras bonitas siempre van a ser bien recibidas. Si usted le dice a alguien, ven a Dios y tus problemas se van a acabar, ven a Dios y tu economía se va a solucionar, ven a Dios y aquel esposo va a volver a tu casa, aquella esposa va a volver a tu casa, tu hijo va a volver a respetarte. No es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que ir con la verdad. Servir a Dios no es fácil.
No es hablarle bonito ni darle una lista de reglas a la gente para que la cumpla, creyendo que así se va a ganar el reino de los cielos. Lo primero que una persona tiene que hacer para poder estar cerca del Señor es arrepentirse de sus pecados, poder recibir el perdón de Dios, ¿cierto? Para poder entrar al cielo. Amén. Y si una persona que le sirve a Dios es indolente, no se preocupa por la necesidad de los demás, va a la iglesia como una rutina, como una costumbre, quizás es parte de un coro, quizás es parte de un cuerpo de los que trabajan dentro de la iglesia, pero no se ocupa en su vida diaria de buscar del Señor, no se ocupa en su vida diaria de llenarse de la presencia del Señor para que el Señor le vaya mostrando la necesidad que pueda haber en otras personas. De verdad, no sé cómo decir así, pero está perdiendo su tiempo. Amén, porque el evangelio es un evangelio de arrepentimiento, de perdón, mis hermanos, de olvido, porque Dios cuando perdona, olvida y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Pero también en nosotros tiene que haber un amor por el prójimo, tratar de hacer lo que Jesús hizo acá en la tierra y mayores cosas. ¿Y por qué no la estamos haciendo? Porque quizás nos falta fe, nos falta el amor, nos falta agradar el corazón de Dios para que el Señor nos use como un canal de bendición. Amén. Quizás a nosotros, en lugar de hacer lo que Dios le agrada, lo que Dios nos manda, cuando nos dicen cosas que no queremos oír, que como que arrepiéntete, como que eso lo estás haciendo mal, nos enojamos como estos fariseos, como estos intérpretes de la ley, porque ¿cómo se le ocurre a Jesús decirnos sepulcro blanqueado? ¿Cómo se le ocurre decirnos a nosotros que limpiamos lo de afuera, pero no limpiamos de lo de adentro? ¿Cómo se le ocurre a este hombre? ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Si ve que cumplimos toda la ley a cabalidad, diezmamos la menta, el eneldo y la hortaliza. ¿Cómo se le ocurre a este Jesús decir que nosotros estamos perdidos y lejos del reino de los cielos? Dios tenga misericordia, porque así somos nosotros muchas veces. ¿Cómo me dice a mí ese hermano que tengo que arrepentirme si yo voy a la iglesia cada servicio, si yo doy mi diezmo, si yo doy mi ofrenda, si yo voy a todas las actividades a las que se convocan en la iglesia? ¿Cómo me pueden decir a mí que yo estoy en falta? Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro interior, Dios conoce lo que pensamos, lo que meditamos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Y Dios puede tomar a quien a Él le plazca para hablar a nuestra vida, para que nos arrepintamos y para que nuestra alma sea salva. En lugar de enojarnos, como estos varones, nosotros tenemos que decir gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, porque una vez más tengo la oportunidad de poder cambiar lo que está mal en mí para poder hacer bien las cosas conforme a tu palabra. Perdón. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de los cielos. Perdón. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Amén. O sea, se da cuenta. Ellos creyéndose que lo sabían todo, porque eran estudiosos de la palabra, mis hermanos, no estaban entrando al reino de los cielos con esas actitudes. Aunque lo diezmaban todo, aunque cumplían cada regla, pero ellos aquí dice clarito, Jesús les dijo, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, ni haciendo todo lo que estaban haciendo, estaban entrando al reino de los cielos. Y no solo suficiente con eso, estaban siendo un obstáculo para los que los demás no entraran. Dios nos ayude, mis hermanos, para vivir un evangelio sumergidos en las aguas del Espíritu de Dios, no un evangelio, mis hermanos, de apariencia, que no seamos esos sepulcros blanqueados de los cuales Jesús estaba literalmente asqueado, mis hermanos, sino que seamos aquellos hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios fuera de la iglesia, en la calle, donde vayamos siempre seamos los mismos. Una sola cosa, mis hermanos, no seamos doble estándar, no seamos de doble ánimo, sino que lo que hablemos cuando estamos en medio de una congregación, lo hablemos cuando estemos con nuestra familia, con nuestros vecinos,
con nuestros amigos, siempre siendo las mismas personas, porque de esa manera vamos a dar la luz de Cristo. Y esa es la luz que nosotros tenemos que entregar, mis hermanos. Diciéndole a él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Como si Jesús no lo hubiese conocido, mis hermanos, lo que ellos tenían. Como que Jesús, mis hermanos, no tuviera el suficiente discernimiento para entender lo que ellos estaban tratando de hacer, que era provocarle. Acechando y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Se da cuenta? Pero todavía no era el tiempo, así que Jesús no entró en su juego, mis hermanos, porque todavía no era el tiempo de que llevaran a Jesús a la cruz. Pero ya estaban ellos planeando, ¿cierto?, darle muerte. Ya estaban planeando acabar, silenciarlo, mis hermanos, porque no les gustó la verdad de Cristo. Así que debemos seguir siendo nosotros valientes y hablando la verdad de Cristo, aunque a muchos no les guste. La palabra no se tranza, mis hermanos. Usted puede estar en paz con todo, pero eso no significa que usted pueda hacer lo que los otros hacen, mis hermanos. Si algo se aleja de la palabra del Señor, no lo haga. Si algo no va con la voluntad de Dios, no es para nosotros, mis hermanos.